Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este encuentro sincrónico de nuestra asignatura Estructura Organizacional. En este momento saluda a Laura López, que la veo conectada acá al encuentro sincrónico. Hasta el momento eres la única que se ha sumado a este espacio. Espero que en unos minutos pues se continúen sumando más compañeros del curso, ¿no? Somos 34, si no estoy mal, estudiantes en el aula. Entonces, creo que, o espero, que en un par de minutos em, se sumen los demás compañeros. Bien. De todas maneras, pues recordar, el día de hoy teníamos presupuestado nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura. La semana anterior hicimos otra sesión sincrónica donde hablamos un poco sobre las reglas iniciales del aula, donde hablamos un poco sobre las actividades a desarrollar, donde realicé una breve presentación de donde ustedes podrían identificar cada uno de los apartados y donde también se informaba las fechas de presentación de las diferentes actividades. Bien, buenas noches a Edwin, bienvenido. Les voy a pedir un favor a los dos, a Laura y a Edwin, y es que por favor, a medida que se vayan sumando los demás compañeros, puedas silenciar tu micrófono, Laura. Cuando quieras hablar o preguntar algo, pues levantas la mano y lo activas nuevamente. Les quería pedir el favor, y es que a medida que se vayan sumando más compañeros, a ustedes creo que les aparece también allí el recuadro de admitir al invitado. Por favor, admítanlo, cualquiera de los dos, para que se vayan sumando los demás compañeros. ¿Listo? Em, y bien, bueno, el día de hoy entonces teníamos presupuestado realizar nuestra segunda sesión sincrónica. Esta ya la correspondiente al módulo número uno, módulo que se denomina Estructura Organizacional, Funciones y Procesos. Nuestro módulo número uno inició desde la semana inicial del aula, desde el 24 de mayo. Allí permaneció habilitada la primera actividad. Por ahí una aclaración que sí me parece importante realizar es que el tiempo presupuestado para que ustedes desarrollen cada una de las actividades del curso es de una semana, como mucho, ¿sí? Algo distinto es que posiblemente se dé el espacio para que ustedes visualicen las actividades con un tiempo mayor. En algunas actividades el tiempo para que ustedes visualicen y realicen la entrega es de 2 semanas, pero eso no significa que sean actividades de mayor complejidad o que sean actividades que les requiera a ustedes más tiempo. No, realmente em, se deja a la disposición de la actividad por más tiempo para que ustedes puedan organizar de mejor forma su trabajo. ¿M? Por ejemplo, esta actividad número uno se habilitó desde el 24 de mayo y cerró el pasado lunes a las 7 de la mañana. Y de manera paralela se estaba desarrollando la actividad diagnóstica, ¿no? Que estuvo habilitada desde el em, 24 de mayo también y cerró el pasado 30 de mayo, el lunes anterior. Entonces, simplemente para aclarar eso, porque habían algunas inquietudes al respecto, si las actividades con mayor duración o que tenían 2 semanas de duración significaba que tenían mayor complejidad o algo por el estilo, les aclaro que no. Todas las actividades tienen prácticamente la misma estructura de trabajo. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo pues introducirlos a ustedes, que hablemos un poco sobre lo que es estructura organizacional, sobre los conceptos de funciones organizacionales y también el concepto de procesos organizacionales. Para dar alcance eh, con este objetivo que tenemos en este encuentro sincrónico, está presupuestada la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación del aula, del módulo, perdón, porque del aula ya hablamos la sesión anterior.
Vamos a ver de qué se trata eso de estructura eh, organizativa. Vamos a ver de qué se trata eso de estructura funcional, divisional, horizontal y las estructuras matriciales. Vamos a hablar de funciones organizacionales y procesos empresariales y por último un concepto también muy importante que es la cultura organizacional, un elemento que es inherente a toda organización y que de cierta manera define el comportamiento normal que tienen los trabajadores y define el normal accionar dentro de las empresas. Bien, entonces, lo primero que todo, nuestro módulo número uno se denomina Introducción a la estructura organizacional. Tiene tres competencias principalmente definidas por la coordinación del programa y es que ustedes puedan dominar las definiciones y conceptos básicos para comprender qué son las estructuras organizacionales y también que puedan orientar sus organizaciones a trabajos por procesos y por funciones. Busco también que ustedes puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales en los contextos actuales y que puedan comprender los diferentes espacios y etapas por las que atraviesan las organizaciones, incorporando los conceptos de estructura y de diseño organizacional para gestionar los ajustes que requiere una organización en diferentes modelos y momentos históricos. Para em, para este módulo número uno, teníamos presupuestado realmente el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya se desarrolló, se venció el día de antier, el lunes a las 8 de la mañana. Como se pueden dar cuenta acá, tengo pendiente la calificación de esa primera entrega. Yo espero estar evaluando esa entrega que ustedes realizaron a más tardar el día viernes, durante el día. Pero no espero no demorarme más que eso. Sí tenganlo por seguro que en esta semana van a obtener allí su calificación y retroalimentación de esta primera entrega, tarea, estructura, funciones y procesos. A partir del lunes anterior se habilitó la segunda actividad, la tarea 2, tarea cultura organizacional. Esa actividad va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo 21 de junio, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Y para el siguiente módulo sí tendremos solamente una semana para el desarrollo de las siguientes actividades. Entonces, por favor, no se acostumbren a contar con 2 semanas para la presentación de estas entregas. La siguiente semana ya será solamente eh, una semana para que ustedes presenten sus actividades. Bien. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar los conceptos y la temática de nuestra sesión del día de hoy. Esperaba más participación por parte de los compañeros. En este momento solamente estamos con Laura, con Edwin y con Kateri, pero bueno, espero que para el siguiente encuentro sincrónico puedan participar más compañeros. En realidad, si no estoy mal, somos 34. Si no es que alguien no entregó la actividad, pero eso significaría que junto con Ladies que acaba de sumarse, faltarían 30 estudiantes del curso por participar. Pero bueno, esperemos que en los siguientes encuentros sincrónicos sí puedan participar de manera, digamos que mayor. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que analizar al momento de hablar de la estructura organizativa son los contextos bajo los cuales se ha desarrollado los diferentes modelos. Todas las teorías económicas de mercadeo, de gestión del talento humano, todo tipo de teoría administrativa ha surgido dependiendo del contexto del mercado en el cual se han visto enfrentadas las empresas. Todas las teorías económicas han ido evolucionando a partir de precisamente la evolución que han tenido los mercados. Y de igual manera, las estructuras organizacionales han ido evolucionando a partir de la dinámica que han tenido esas mismas organizaciones. Y hoy en día nosotros tenemos que analizar cuál es el contexto al cual nos enfrentamos, cómo está la dinámica actualmente de los mercados. Y hoy en día
desde hace ya varios años nosotros nos enfrentamos a un ejercicio de integración de mercados y de globalización acelerado, ¿no? Porque sencillamente ese ejercicio productivo de todas las organizaciones, esa estructura de mercado en cada uno de los países empezó a desarrollarse de manera acelerada. El capitalismo encontró su bloqueo, se reinventó, ¿m? Nuevamente encontró su bloqueo y encontró en el ejercicio de globalización una oportunidad para poder eh, prolongar su existencia, ¿no? Un sistema que está basado en ideas y metodologías infinitas, dando uso de recursos finitos, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de reinventarse y encontrar nuevas maneras de permanecer eh, gobernando la economía mundial. En ese sentido, actualmente nosotros encontramos una actividad de integración económica constante y los ejercicios de integración de organizaciones ha sido algo repetitivo, cotidiano que hemos visto en diferentes mercados. No importa la industria, no importa a qué se dedica la organización, no importa cuál es el país, cuál es el mercado, ha sido constante que nosotros observemos precisamente eso de integración entre organizaciones. ¿M? Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos simples, como puede ser las fusiones que se han presentado en grandes organizaciones en los últimos años, como por ejemplo está allí el caso de la imagen de IAG, International Airlines Group, que agrupa precisamente las aerolíneas de Iberia, British Airways, Aer Lingus, Level, Vueling. ¿M? Está, por ejemplo, eh, una de las más grandes fusiones de los últimos años cuando se produjo la fusión de Disney y Fox, ¿no? Que se materializó hace 2, 3 años, fue en el 2018, 2019 que se materializó esa fusión. Y por ejemplo, hace un par de meses se anunció una nueva fusión de grandes organizaciones, ¿no? Warner Bros. Y Discovery, ¿no? Que al parecer da como resultado al nuevo gigante Warner Discovery Inc. ¿Mm? Y esto pues nos hace pensar que sencillamente el mercado está en una dinámica de integración ahora, de consolidación de los actores frente al mercado, ¿m? Y de una necesidad de nuevamente adaptarnos a esos cambios que se están presentando. ¿M? Y para entender cómo ha sido esa dinámica en términos generales, en grandes medidas, debemos realizar de pronto un repaso histórico. En un inicio, cuando empezó a desarrollarse la actividad productiva, por allá en la Revolución Industrial, cuando empezaron inicialmente a aparecer las primeras teorías administrativas y económicas, empezó a identificarse que quienes tenían el poder dentro del mercado eran las industrias. ¿M? La necesidad existía, la demanda existía. Las personas estaban deseosos de comprar, de adquirir productos con X y Y funcionalidades. ¿M? No habían esos productos en el mercado, por lo tanto su aparición de cualquier tipo de producto, cualquier tipo de invención, pues repercutía inmediatamente en una necesidad por parte de los consumidores de adquirir ese producto. ¿M? Y las industrias únicamente se preocupaban por algo, y era por producir, producir, producir y producir en gran cantidad, en gran medida. Por eso, las teorías clásicas, las teorías más antiguas que podemos encontrar de la administración, siempre están enfocadas en el aumento de la productividad, en el aumento de la eficiencia, en mejorar los resultados, eh, aumentando la cantidad de producción que puede elaborar un individuo, un área de trabajo o la organización en términos generales. A medida que fue evolucionando los mercados, presentaron nuevos retos. ¿Y cuáles eran esos nuevos retos? Pues ahora ya el interés, o más bien el poder no estaba en la industria,
sino que al empezar a aparecer nuevos ofertantes, ¿m? Sencillamente porque, bueno, ya las personas empezaban a tener una insatisfacción con los productos que compraban. El producto que adquiría de pronto, pues no le gustaba la calidad con la cual venía, o pensaba que podía tener otro tipo de funcionalidad, otro tipo de beneficio. ¿M? Y a partir de esa insatisfacción es que se empezaban a generar nuevos emprendimientos, nuevas ideas de negocio y la aparición precisamente de nuevos competidores. Y esa aparición de nuevos competidores produjo a su vez que existiera un aumento en la oferta en el mercado y una estabilización en la demanda. ¿M? Por lo tanto, acá ya era importante conocer un poco lo que querían los clientes, porque aquel productor que producía productos que cumplían las necesidades y los gustos de los clientes era el que tenía éxito dentro del mercado. El poder dejó de ser de las industrias, pasó a los comerciantes, ¿m? Porque ellos contaban con esa capacidad, compraban los productos, los ponían en una tienda, en un almacén, y ellos lograban identificar cuáles eran los productos que más se vendían, cuáles eran los productos que tenían mayor rotación, qué buscaban a los clientes, el por qué esos clientes preferían X o Y producto. El poder estaba en ellos, su poder de negociación. Pero posteriormente, y en nuevos años, el mercado nuevamente cambió, el entorno externo de las empresas. Y ahora define mucho más un poder centralizado en el consumidor. Hoy en día encontramos un mercado con una oferta mucho más masiva de productos, pero el cliente es quien, en definitiva, define o decide a quién le va a comprar. Y el poder actualmente y desde hace muchos años está en manos de los clientes. Pero ese entorno y ese mercado continúa cambiando, continúa mutando. Y hoy en día nosotros encontramos un entorno que precisamente nos lleva a esto, a encontrarnos con que actualmente las empresas están en un desarrollo muy acelerado de integración. Si nosotros buscamos un listado de las últimas fusiones y adquisiciones que han desarrollado organizaciones a nivel mundial, pues se nos llevaría todo el curso leyendo esos documentos. Uno de los ejemplos que yo traigo a colación acá es ese primero que aparece en la imagen superior izquierda. Por allá en el año 2015, AB InBev se fusionó con Sapphire. Y eso implicó que una de cada tres cervezas que se producía a nivel mundial era elaborada por este gigante. ¿Y eso qué significa? De cierta manera, que el mercado está mutando, que el mercado se está consolidando y que el mercado actualmente está presentando unas obligaciones distintas a las que hasta el momento o hasta hace algunos años venían desarrollando las empresas. Y en cuanto a la temática que nosotros manejamos, pues está la pregunta. Bueno, la estructura organizacional que actualmente están manejando, que están planeando esas organizaciones, ¿les está permitiendo dar respuesta a esas mutaciones, a esos cambios? ¿Cómo esas organizaciones van a responder o cómo las empresas en las cuales nosotros trabajamos o que de aquí mañana nosotros vamos a liderar, pues nos van a permitir dar respuesta a esas mutaciones que se están presentando en el entorno? ¿Mm? Puntualmente en ese ejemplo, en ese caso que les menciono de AB InBev y SAP Miller, tal vez si alguno de ustedes conoce, AB InBev es una organización eh, belgo-brasileña liderada por Carlos Brito, cuya principal característica era precisamente la burocracia. Se llegaba a mencionar que inclusive Carlos Brito no se movía una hoja en toda BainBev sin que Carlos Brito no lo supiera. Inclusive hasta hace un par de meses salió la noticia de que Carlos Brito, después de muchos años, dejaba de ser el eh, director ejecutivo de AB InBev y ahora se convertiría
o se convirtió ya, creo, en jefe, en miembro de la junta directiva de la organización, pero hasta a principios de este año él era el director ejecutivo. Por otro lado, estaba la organización SAP Miller, una organización mucho más plana, mucho más horizontal, que de cierta manera identificaba en el empoderamiento de sus trabajadores un beneficio para dar respuesta precisamente de manera mucho más rápida a las dinámicas y a las necesidades que presentaba el mercado. Em, Esa organización tenía gobiernos corporativos regionales porque identificaba precisamente que cada una de las regiones en la cual tenía presencia tenía un comportamiento distinto, tenía una dinámica totalmente diferente, una situación política, económica, social distinta, y por lo tanto las estrategias que tenían que implementarse en cada una de esas divisiones distintas, pues deberían ser distintas, totalmente diferentes. No podría implementarse una estrategia, una acción, una actividad de manera transversal en todas sus unidades de negocio, porque sencillamente, pues en algunas podría tener éxito esa estrategia y en otras podría ser totalmente un fracaso. Entonces, surge, por ejemplo, también una pregunta interesante. Esa nueva fusión, esa nueva organización, esa nueva mega empresa, junto con todas estas que se están presentando en el entorno actual organizacional, ¿qué tipo de estructura están diseñando? Por ejemplo, en ese caso, esa empresa continuó con el diseño estructural que manejaba AB InBev, que pues a pesar de su burocracia, a pesar de ser un modelo clásico, pues le había permitido conseguir los mejores resultados. Era igualmente ya la productora número uno de cerveza a nivel mundial, la empresa más grande de cerveza del mundo. O había implementado el modelo SAP Miller, un modelo mucho más horizontal, mucho más orientado hacia el empoderamiento de los trabajadores, de los diferentes líderes de región para la toma de decisiones. Esas son las preguntas que comúnmente deberíamos nosotros plantearnos cuando abordamos esta temática. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en que las organizaciones a nivel mundial, a nivel regional, en nuestro país, se diseñan para poder dar respuesta a esos diferentes retos que presenta el mercado? Como lo dije hace algún momento, los modelos estructurales son modelos que han venido diseñándose a lo largo de los años, dependiendo de los retos, dependiendo de las características, dependiendo del entorno al cual se han visto enfrentadas las empresas. Son entornos cambiantes, obviamente, y eso ha obligado precisamente a la modificación de estos modelos. No significa que X o Y modelo sea antiguo o que esté mandado a recoger o que ya sea obsoleto, porque como le dije hace algún momento, inclusive las organizaciones más grandes a nivel mundial, las organizaciones con mayor presencia en diferentes mercados, más exitosas, cuentan con modelos estructurales clásicos y con modelos estructurales que uno pensaría que no les permitirían dar respuesta de manera oportuna a mutaciones en el entorno, pero sencillamente cada uno de estos modelos va a depender de las características y las necesidades que tenga cada una de las empresas. Bien, entonces, el primero de esos modelos que nosotros encontramos es el modelo de estructura funcional. El modelo de estructura funcional amplía a toda la organización el concepto de la departamentalización funcional y es el modelo clásico por excelencia. Cuando aparecieron esos primeros teóricos de la administración, como Taylor, Fayol, Weber, por allá, después de esas primeras teorías económicas, después de la revolución industrial, donde, como le dije hace algún momento, se preocupaban mucho era por aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, pues esos primeros teóricos establecieron que lo principal a la hora de gestionar una organización era poder dividir el trabajo, poder especializar las actividades que se desarrollaban en las empresas, poder establecer mecanismos que le permitieran a la administración de la organización desarrollar actividades
para poder constantemente aumentar la productividad y mejorar el trabajo individual por parte de cada colaborador. Esos conceptos clásicos de la administración están asociados, como lo he dicho, a la división del trabajo y a la agrupación de trabajos de acuerdo a su función. Es aquí donde aparece precisamente la departamentalización. Cuando se divide el trabajo en esas empresas y se identifica que un trabajador tiene la labor de cortar el papel en cuadros de 1 centímetro y otro trabajador por allá también tiene la función de cortar em, cuadros de papel de 2 centímetros cuadrados, pues se identifica que tienen una función similar, ¿m? Que tienen un fin común, ¿m? Y que tienen una actividad afín que desarrollar. A partir de eso, se agrupan los esfuerzos en departamentos, en áreas de trabajo, para que la suma de esas actividades que desarrollan esos individuos sea mucho más significativa. Bajo una estructura funcional, la gerencia diseña una organización basada en la idea de agrupar las especialidades ocupacionales que son similares o que son relacionadas. La fuerza estructural funcional reside en las ventajas de ahorro de costos que pueden lograrse en virtud de la organización. Al reunir las especialidades de carácter similar, se logra obtener economías de escala. Se minimiza la duplicación de personas y equipo y se optimiza también la utilización del recurso humano. Además que eso facilita la interacción entre los individuos, ¿no? Cuando algunos individuos de una empresa desarrollan una actividad similar, desarrollan una actividad afín, pues se puede denominar, como se menciona allí, que hablan el mismo idioma. Están desarrollando actividades eh, afines y de cierta manera eso optimiza su desarrollo en función del cumplimiento de su trabajo. Esta estructura es, digamos que la estructura tradicional por excelencia, la estructura clásica, la que ha permitido crear las organizaciones más grandes a nivel mundial, las más clásicas, las más antiguas. Es la estructura tradicional que nosotros encontramos en las organizaciones en las cuales de pronto trabajamos, eh, en donde principalmente nos dividimos de acuerdo a la labor que nosotros desarrollamos en la empresa y nos permite construir o nos permite estructurar nuestros grupos de trabajo formal. En las organizaciones siempre van a existir dos tipos de grupos eh, que se establecen. Por un lado encontramos los grupos formales y por otro vamos a encontrar también los grupos informales. Los grupos formales están dados netamente a partir de la estructura organizacional. Son esos compañeros de trabajo con los cuales nosotros compartimos constantemente, son esos compañeros de áreas de trabajo, de departamento. Los grupos informales están dados a partir de la interacción que nosotros podemos tener con otros compañeros, pero que no está dado netamente a partir de la labor puntual que tenemos de acuerdo a nuestra función en esa empresa. Puede darse a partir de gustos individuales, de creencias religiosas, gustos musicales, grupos socioculturales que cada uno tiene. Eso ya es algo ajeno a la función que se desempeña dentro de la empresa. Pero esta estructura funcional nos da la forma de establecer nuestros grupos formales que manejamos o que interactuamos cotidianamente dentro de la organización. Pero bien, como lo he mencionado, este tipo de metodología, este tipo de modelo estructural es un modelo clásico que se desarrolló por allá en su momento cuando las organizaciones, como lo dije, la industria tenía el poder, había un dominio de la industria dentro del mercado, tenían la capacidad de diseñar y de establecer cuál era la manera en que iba a desarrollar su actividad, pero eso no duró para siempre. A medida que los mercados empezaron a integrarse, a medida que fue em, necesario tomar otro tipo de decisiones, pues también aparecieron nuevos modelos de gestión de trabajo para las empresas. En un segundo nivel aparecen las estructuras divisionales. Y aquí
ya estamos hablando de organizaciones que empezaron a incurrir en otro tipo de actividades. Entonces, imaginémonos que estamos hablando de una organización acá en Bogotá que producía X tipo de producto, cualquiera que se les ocurra, tenis, por ejemplo, em, vendía sus productos acá en la ciudad y resulta que encontró la oportunidad de vender ese mismo tipo de producto ahora en Ecuador, en Quito. ¿Mm? Pues bueno, aquí se empezó a identificar grandes diferencias. Por ejemplo, condiciones económicas. Una cosa es manejar una empresa que produce, fabrica y vende en pesos y otra que vende, produce y fabrica en dólares. ¿Mm? Las condiciones políticas son totalmente distintas. ¿Mm? La manera, por ejemplo, como se va a contratar el personal también es totalmente distinto. Una cosa es contratar acá en Colombia bajo las condiciones que se tienen acá en nuestro país, ¿m? De contratación a término fijo, indefinido, por hora labor, por prestación de servicios, ¿m? Y otras serán muy distintas a las condiciones contractuales que existen en Ecuador, ¿m? Para eso se necesita conocimiento, para poder de pronto no llegar a incurrir en faltas en ese país, ¿m? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el uso de materiales. Puede ser que acá en Colombia se permita el uso de cualquier tipo de material. Pronto en Ecuador, si yo voy a empezar a producir allá, de pronto algún material que yo utilizo, allá esté prohibido su uso, ¿m? Entre otras cosas. ¿M? Entonces, yo no puedo mezclar peras con manzanas. ¿M? Una cosa serán los estados financieros que me permite a mí, la organización que tengo acá en Bogotá, y otra será muy distinta a la que tengo allá en Ecuador. ¿M? Porque, como lo he anunciado, pues una cosa es trabajar en pesos, otra cosa es trabajar en dólares, una cosa es trabajar bajo las condiciones contractuales acá en Colombia, otra las que tienen allá. Entonces, cuando estas organizaciones empezaron a desarrollar esta actividad, empezaron a darse cuenta que existía un problema. Era necesario diferenciar cada una de esas divisiones. Por eso se llama la estructura divisional. Porque la quiebra, el fracaso o los errores de la empresa acá en Bogotá no podrían arrastrar los resultados que están alcanzando las empresas allá en Ecuador. Vemos que de cierta manera esto nosotros lo podemos ejemplificar en el caso de la aerolínea Avianca. No sé si ustedes recuerdan cuando recién quebró inicialmente Avianca Brasil, que salió el señor Efromovich a decir que la quiebra de Avianca Brasil no repercutía en lo absoluto en, en las demás marcas de la compañía, por ejemplo, en Avianca Colombia, en Avianca Ecuador, Perú, Argentina. ¿M? Y es sencillamente por eso, porque son divisiones distintas. ¿M? Otra cosa muy distinta es que, bueno, después también quebró Avianca, las demás filiales, pero fue por otras razones, no fue por un arrastre directo que le haya producido la quiebra de Avianca Brasil. ¿M? Lo mismo sucede acá. Las divisiones se crearon para diferenciar el trabajo que se desarrolla en, puede decirse en una empresa y otra, porque empieza a identificarse el trabajo que se desarrolla en una organización de manera diferenciada, ya sea por la región donde va a desarrollar su actividad o por el producto que va a elaborar. Esta estructura divisional es una estructura típica de organizaciones que están creciendo o que ya poseen un tamaño destacado, ¿m? Y que trabajan en diferentes zonas geográficas o con productos diversificados. Por ejemplo, si yo me dedico a elaborar o producir cerveza, y resulta que he evidenciado la posibilidad de producir bebidas gaseosas, pues incurrir en esa nueva actividad no tiene por qué representar para mí un riesgo. O sea, puede representar el riesgo que yo invierto un dinero, que ese dinero que invierto no represente ninguna retribución y que esa empresa o nueva empresa de gaseosas quiebre. Pero la quiebra de esa empresa de gaseosas no tiene por qué llevar a que la empresa de cervezas quiebre. Deben ser dos elementos o dos
instituciones totalmente distintas. Entonces, estas estructuras divisionales se crearon principalmente para eso, para diferenciar las necesidades que tienen X o Y división de trabajo, porque son totalmente distintas, se desarrollan en condiciones totalmente diferenciadas, no las puedo manejar exactamente igual, y para proteger sencillamente la forma en que se puede, de cierta manera, asegurar el dinero que ya se ha invertido y que se ha logrado a partir del éxito que ha tenido una organización. Normalmente se crea esta tipo de estructura por divisiones, no por funciones, sino por propósito. Estas divisiones son autónomas, tienen la capacidad de tomar decisiones que consideran oportunas, obviamente a partir de realizar propiamente su ejercicio de administración y de evaluación de los factores a los cuales se enfrentan. Y normalmente en algunas condiciones, estas organizaciones o estas diferentes divisiones o unidades están coordinadas o administradas por una sede central, ¿m? Que ofrece servicios de staff. Acá es donde aparece ese concepto de holding, ¿no? Holding empresarial. También lo podemos ver en el caso de Avianca. Son diferentes divisiones, son diferentes subsidiarias, son diferentes filiales, pero sencillamente está creado ese holding, esa empresa que se encarga de cierta manera de administrar a las demás, para proteger. Eso realmente está estructurado de cierta manera para proteger los intereses financieros que tienen los dueños de las organizaciones. Estas empresas administradoras se crean, llegan al mercado, ingresan a la bolsa de valores, logran números increíbles en las bolsas de valores y no tienen ningún activo, no tienen incluso una gran cantidad de personal, no cuentan con gran historia ni con gran información, pero son empresas que se encargan de administrar a las otras, ¿no? A las que sí tienen un valor significativo. Y en dado caso que se llegue a generar alguna quiebra, alguna afectación sobre algunas de esas divisiones, pues el dinero está protegido, porque el dinero está allí manejado o administrado por medio del holding. Y cuando quiebra, quiebra es una filial, pero no quiebra el holding, ¿no? Esa división está creada entonces para poder diversificar de cierta manera, para llegar a otros mercados, llegar a otras zonas geográficas, a otras regiones, para producir productos totalmente distintos, pero en su momento se crearon de esa manera para poder diferenciarse y no incurrir en esos inconvenientes que la quiebra o el fracaso en una nueva idea de negocio pudiese llegar a afectar a la empresa eh, en términos generales, ¿no? La empresa que sí nos estaba permitiendo tener éxito. Los mercados nuevamente continuaron evolucionando, vamos avanzando mucho más en la historia y ahora nos encontramos con organizaciones que requerían de una respuesta mucho más rápida. Organizaciones que ya estaban un poco por allí en esa época de relación directa con el cliente, ¿no? Cuando ya el cliente tenía el poder del mercado, y donde ya empezaron a desarrollarse ese ejercicio de integración de mercados, donde ya las barreras geográficas, las fronteras desaparecían, y donde esos cambios de todo tipo, cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, representaban una afectación y una amenaza directa para las empresas. Ese es el principal motivo de todo tipo de acción que desarrolla una organización. Las organizaciones hoy en día identifican en el mercado una gran amenaza, y es que cualquier tipo de empresa, sin importar cuál sea, está a un paso todos los días de fracasar, de desaparecer. Podemos mirar muchos casos. Por ejemplo, los invito a que ustedes consulten em, las inversiones que ha hecho, por ejemplo, Coca-Cola, una empresa tradicional, una empresa que siempre se ha dedicado a la producción de bebidas azucaradas, de gaseosas. Inclusive algunos años estaba invirtiendo en la producción de leche. ¿Mm? Vemos, por ejemplo, también el caso de
Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster, que en su momento fue una de las empresas más grandes a nivel mundial, tenía filiales en gran cantidad de países, ¿m? Miles de filiales en muchas naciones. ¿M? Fue una organización que de un momento a otro, de un día para otro, se condenó al fracaso, ¿no? Apareció Netflix con una nueva idea, una nueva innovación, y el mercado cambió. Y la organización de Blockbuster no supo dar respuesta a esas mutaciones, no supo dar respuesta a esos cambios. ¿M? Y ya sabemos lo que hoy en día es esa empresa. Y el nuevo objeto de admiración, el nuevo objeto de casos de estudio, del nuevo objeto de estudios empresariales fue Netflix, una organización que llegó, impactó, representó un cambio significativo en el mercado, ¿m? Atrajo miles de clientes, pero que nuevamente también ahora se ve en ese mismo contexto, se ve amenazada, porque es que una diferenciación no es eterna en el mercado. ¿M? Esa diferenciación que en su momento logró Netflix ya es algo que hoy en día ha sido igualado. ¿M? Y me parece a mí que también cometió el error de no tomar decisiones de manera oportuna cuando tenía que realizarlo. ¿M? Como por ejemplo asociarse con un gran productor de contenidos para poder continuar compitiendo dentro del mercado. ¿M? Apareció en su momento Amazon. Amazon sí llegó con grandes asociaciones con productores de contenidos. ¿M? Le ganó una gran porción de mercado. Luego apareció Disney Plus. También, obviamente, le ganó una gran porción de mercado. Recientemente apareció HBO Max. También está llegando pisando fuerte. Y la que les mencioné al inicio de la sesión sincrónica, ¿no? Warner, Discovery, que ahora pues puede ser también otro actor que le represente una afectación grande a Netflix, ¿no? Entonces contamos o nos hacemos una idea de que hay grandes productores como Disney, HBO y Warner, que cada uno tiene su plataforma, y Netflix no realizó ninguna negociación o emparejamiento con grandes productores y puede perfectamente que le pase lo mismo que en su momento le pareció a Blockbuster con ellos, ¿no? De verse afectado dentro del mercado. Pero entonces, sencillamente, esa mutación, esos cambios, esa dinámica que tienen los mercados, le representa a las empresas desde hace un buen tiempo esa amenaza constante, una amenaza que es el no dar respuestas rápidas a esos cambios, a esas mutaciones que se presentan en el mercado y representa la amenaza de desaparecer. Por eso han aparecido las estructuras horizontales. Las estructuras horizontales buscan sencillamente empoderar a los trabajadores, ¿m? Que cuenten ellos con la capacidad de dar respuesta a esas mutaciones, de tomar decisiones para aprovechar oportunidades, ¿no? Se menciona que las empresas modernas han venido cambiando su estructura rígida y vertical en estructuras horizontales con empleados más empoderados. Se busca con este tipo de estructura que los empleados tengan mayor poder de decisión frente a las acciones que deben realizar en funciones diarias. De cierta manera, se asegura una respuesta más oportuna y que se aprovechen gran número de oportunidades en el mercado. Acá lo miramos desde una perspectiva positiva, ¿no? También pasa lo contrario. No todas las decisiones que se toman son oportunas, ¿no? No todas las decisiones que se toman representan beneficios, representan buenos resultados, ¿no? Puede que se tome alguna decisión de manera particular y esa decisión que se tome, pues, se traduzca en una afectación para la empresa. Principalmente será, digamos que la indicación que nombraba normalmente Carlos Brito cuando se entrevistaban y le preguntaban que por qué InBev se desarrollaba bajo un modelo estructural tan rígido, tan burocrático. No, Carlos Brito mencionaba que no todos los trabajadores estaban en la capacidad de tomar decisiones oportunas para la empresa porque o no contaban con las competencias o no contaban con las herramientas para desarrollar el ejercicio. Y en muchas ocasiones, esto es muy cierto, solamente algunos individuos de las organizaciones
están correctamente capacitados, cuentan con las competencias para desarrollar ese ejercicio, pero algo que es más importante aún, tienen una visión general, solamente algunos individuos, de poder identificar cuándo una decisión, cuándo alguna acción, cuándo alguna estrategia que se desarrolla en la empresa tiene repercusión en otros apartados de la organización o en otros apartados del mercado. Por eso, en ese caso, Carlos Brito decía que era muy importante centralizar muchas veces la toma de decisiones en aquellos que están correctamente adecuados y capacitados para el ejercicio. Importante para estas organizaciones y que obviamente han desarrollado los ejercicios de capacitación, de fortalecimiento de herramientas de los diferentes trabajadores para que precisamente cuentan con eso, con las herramientas y las competencias para desarrollar adecuadamente ese ejercicio de toma de decisiones. Este ejercicio, o bueno, este tipo de modelo estructural requiere de un adecuado sistema de información, ¿no? Que permita precisamente capturar información de manera constante todo el tiempo, que permita ponerla a disposición a lo largo de la empresa de manera transversal, es decir, que esa información fluya de manera muy rápida en la organización y cualquier individuo que lo requiera o aquellos que han sido seleccionados para tomar decisiones puedan hacerlo. Cuenten con esa información al instante en el momento en que así lo requieren. Finalmente encontramos otro tipo de modelo, son los modelos matriciales o las estructuras matriciales. Y acá también vemos la misma constante. Entornos dinámicos, organizaciones que se ven amenazadas, organizaciones que son conscientes que en cualquier momento eh, alguna mutación del mercado puede llevarlos de un día a otro a desaparecer, y organizaciones que empiezan a desarrollar innovaciones, nuevas ideas de negocio, nuevas actividades, nuevos proyectos, con el motivo o con el objetivo de poder encontrar precisamente una nueva forma de generar utilidades. Ese nuevo proyecto, por ejemplo, a futuro puede que se convierta en una nueva unidad de negocio. Puede que una organización, por ejemplo, de este estilo, pase a ser una organización de estructura divisional. Pero lo normal, cuando las organizaciones tienen este tipo de estructura, es que comúnmente empiecen y manejen proyectos de manera constante. ¿Y de qué se trata entonces esta estructura matricial? Las organizaciones pueden contar con cualquiera de las estructuras anteriormente dichas. Lo más común puede ser, por ejemplo, una estructura funcional. Y crean internamente una mini empresa, por decirlo de esa manera, dentro de la gran empresa, un microsistema dentro de ese gran sistema. ¿Cuál es la idea de esto? Pues van a tomar recursos internos de la compañía para desarrollar los proyectos. ¿De qué se tratan esos proyectos? Bueno, son nuevas ideas de negocio, nuevos emprendimientos, por ejemplo, desarrollar un producto nuevo, incursionar en un nuevo mercado. Pero pues cuando las organizaciones van a desarrollar ese tipo de actividades, pues no van a ser una gran inversión. Precisamente, están desarrollando ese proyecto con el objetivo de tratar de identificar si eso a lo cual están apostando, pues puede que llegue a representar frutos, ¿no? Esa es la idea del proyecto, no hacer una gran inversión, no tirarse de cabeza, como se diría coloquialmente, a esa idea de negocio, sino que lo que van a buscar o lo que quieren desarrollar es tratar de indagar, investigar con ese proyecto para ver qué tan buena es esa idea de negocio, qué tantos buenos resultados le puede representar a la empresa, y si validan que efectivamente es algo bueno, pues de allí en adelante sí empezar a desarrollar una idea mucho más estructurada. Cuando las organizaciones deciden desarrollar esa actividad, obviamente no van a invertir en una gran planta física, no van a invertir un gran dinero en comprar nueva maquinaria, no van a contratar nuevo personal y van a desarrollar ese ejercicio de capacitación de ese personal nuevo, no, sino que sencillamente van a tratar de hacer uso de los elementos con los cuales ya cuentan. Será una forma de ahorrar costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a usar la planta física que ya tienen, van a utilizar la maquinaria con la cual ya cuentan y van a hacer uso del recurso humano que también ya tienen contratado. Entonces, es muy común, posiblemente a alguno de ustedes les haya sucedido en alguna ocasión que hayan participado en alguna organización que haya desarrollado este tipo de actividades. ¿Tienen ustedes un jefe
funcional, su jefe de todas las actividades cotidianas, y tienen otro jefe del proyecto de manera particular, porque lo que se busca con esto es que se toma a un personal del área de recursos humanos, un personal del área de producción, otro de compras, otro de procesos, para que entre ellos ejecuten el proyecto y validen si esa actividad puede llegar a ser beneficiosa para la empresa. Esta es una nueva, es un tipo de estructura más reciente, estructura que comúnmente, como lo he dicho, las empresas han decidido adoptar con el objetivo de sencillamente poder mejorar los resultados y optimizar sus ingresos y utilidades. Bien, eso es respecto a las estructuras organizacionales que normalmente nosotros podemos encontrar en el entorno organizacional. Ahora bien, habíamos mencionado algunos conceptos anteriormente, voy a hacer una claridad rápidamente para darles el espacio a ustedes de presentar dudas, inquietudes y comentarios sobre qué ha sido las temáticas que hemos trabajado el día de hoy. Esos dos conceptos, en realidad son tres, pero principalmente dos que ya hemos mencionado hasta el momento. El primero de ellos son las funciones organizacionales. Las funciones organizacionales son el modelo de trabajo que nosotros adoptamos para desarrollar ciertos papeles dentro de la organización y a partir de desarrollar esos papeles poder trabajar para conseguir un fin último. Como ya lo hemos mencionado con anterioridad, esas funciones organizacionales son precisamente los trabajos que nosotros desarrollamos, una actividad puntual, un resultado afín, que normalmente nos agrupamos de acuerdo a esas funcionalidades para poder optimizar y para poder mejorar esos resultados que posiblemente nosotros vayamos a alcanzar, ¿no? Ahora bien, los procesos empresariales es algo inherente a todas las organizaciones, va a ser parte de las estructuras organizacionales, son elementos que normalmente se toman como punto de partida o como elemento representativo a la hora de definir la estructura de las empresas. Recordemos que los procesos son un conjunto de actividades que se desarrollan para poder transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. A estos procesos siempre ingresan materias primas, insumos, ideas, información, y se obtienen como salida precisamente estos mismos elementos, pero ahora, como lo he dicho, con un valor agregado. Debemos tener en cuenta que los procesos en muchas ocasiones pueden llegar a ser desarrollados o ejecutados por un departamento, como en algunas otras ocasiones son procesos que son transversales de toda la compañía, es decir, que no solamente son desarrollados por un departamento, sino que son desarrollados por todos los procesos, por todos los departamentos de la organización. Aquí es donde encontramos la diferencia con la función, porque en muchas ocasiones llega a entenderse como sinónimo, ¿no? Las funciones son actividades puntuales que se desarrollan dentro de un departamento, una función puntual y que tiene eh, una actividad definida netamente y clara, mientras que el proceso es algo mucho más estructurado, mucho más global. El proceso es algo que, como lo he dicho, en algunas ocasiones puede que incluso sea desarrollado por una sola persona, pero en muchas organizaciones los procesos son transversales, ¿no? Atraviesan, por decirlo de esa manera, varias áreas o varios departamentos de la organización. Y por último, el concepto de cultura organizacional, un concepto que ustedes ya van a desarrollar en el material de estudio más adelante. Pero la cultura organizacional es eso que nosotros identificamos claramente en cada organización, que no está por allí documentado, que no es una misión, visión o algo que está escrito, sino que es algo inherente a las empresas, algo que nosotros logramos identificar sin necesidad de que leamos algo sobre esa organización. Es el proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de una objetivización social. No existe organización sin una cultura inherente que la identidad y oriente y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tienen de ella. Normalmente, algo asociado a la cultura organizacional, cuando nosotros estamos dentro de ella, no viéndolo desde un punto exterior, sino interior, es eso que cuando nosotros ingresamos a una nueva empresa, cuando nosotros llegamos nuevos a una organización, lo que tratamos de identificar precisamente es eso, es parte de la cultura organizacional, que es, por ejemplo, la forma de vestir, ¿no?
o tratamos de identificar cómo hablan los compañeros. Tratamos de identificar, por ejemplo, cómo responden los correos electrónicos. Tratamos de identificar la manera de actuar. Eso hace parte de la cultura organizacional. Define la manera de actuar dentro de la organización, por lo menos en ese sentido, por parte de los trabajadores. Define el normal comportamiento que tiene un trabajador dentro de la empresa. Y ustedes lo pueden identificar de esa forma. Siempre que llegamos o que ustedes recuerden cuando llegaron nuevos a una empresa, es eso lo primero que ustedes tratan de identificar, la manera como normalmente se comportan los trabajadores dentro de esa organización. Existen diferentes tipos de cultura. Eh, Va a estar la cultura del poder, que obviamente está restringida o está de cierta manera centralizada en aquellos que tienen un poder ejecutivo dentro de la organización. La cultura de los roles, la cual se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades en cada puesto de acción. La cultura de las tareas, que depender de los proyectos de la organización y busca la obtención de resultados en tiempos concretos. Y la cultura de las personas, que de cierta manera es la que les acabo de mencionar. Una cultura interna que define normalmente el comportamiento de las personas en su puesto de trabajo. Bien, mis estimados estudiosos, creo que finalmente alcancé prácticamente a cumplir con el tiempo que tenemos presupuestado de nuestra sesión sincrónica. Quiero darles el espacio a ustedes para que me comenten si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran comentar sobre nuestra sesión o sobre nuestro curso. Ninguno, silencio total. Bueno, asumo que no hay ninguna inquietud, duda. Jorge, levantaste la mano. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola, profe, buenas noches, mucho gusto. Profe, pues no, muchas gracias por la explicación. Pues lo único que tengo así para comentar es que pues me hubiera gustado tener esta clase antes de de la entrega de la tarea, pues porque aquí uno aclara muchas cosas. Entonces no sé cómo si se pudiera la clase y antes de la tarea, ¿no? Algo así. Vale, gracias, Jorge, por tu observación. Obviamente sí lo tenemos en cuenta. Principalmente, sí va a ser una modificación que creo que afortunadamente ya podremos realizar más adelante. Y pronto les explico esto para que tengan ustedes un poco claridad sobre por qué en muchas ocasiones se desarrollan estas ediciones sincrónicas de esta forma. Sí, me parece a mí, como te digo, creo que lo más oportuno es tratar de desarrollar los encuentros sincrónicos antes del desarrollo de las actividades, pero hasta el momento muchos de los docentes nos hemos visto en la obligación de desarrollarlo eh, en muchas ocasiones luego de, de la fecha de cierre de la actividad 1, porque nosotros desarrollamos primero una sesión de bienvenida, algo que tenemos que desarrollar por normatividad, y al tener una gran cantidad de asignaturas, pues no nos das el espacio, ¿sí? O sea, yo terminé de desarrollar sesiones de bienvenida el martes, este martes que pasó, y estoy iniciando ahora con las sesiones del módulo número 1. Ya la universidad ha tomado medidas al respecto porque sí ha sido una observación que tanto ustedes como nosotros como docentes hemos escalado. Y a futuro, pues para el segundo semestre de este año, ustedes van a posiblemente notar diferencia o deberían notar diferencia al respecto, porque por lo menos en los programas de pregrado se ha disminuido la cantidad de oferta de asignaturas. Digamos que esto ya es un tema más administrativo de la universidad, pero eso obviamente repercute en, en lo que ustedes van a percibir y deben percibir, como lo es eso que acabas de mencionar, tener la disposición de poder realizar el primer encuentro sincrónico antes de la fecha de cierre de la primera actividad, como lo es también, por ejemplo, el aumentar la cantidad de encuentros sincrónicos que ustedes van a poder tener o deben desarrollar en cada una de las asignaturas. Esos son resultados que ya esperamos para el segundo semestre ustedes puedan observar. Pero muchísimas gracias por ese comentario y
como puedes darte cuenta, si ya la universidad está tomando medidas al respecto. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguien más? Vanessa por allí vi que en el chat dices que tu parte está todo claro. Bueno, muchísimas gracias allí por tu respuesta en el chat. ¿Algún otro compañero que tenga algo por mencionar? ¿Algún comentario? ¿Duda? Bueno, me imagino que no. Les agradezco a todos por su participación, por la conexión. Recuerden que el próximo lunes 21, muchísimas gracias Laura por tu respuesta allí en el chat. Recuerden que el próximo lunes a las 8 de la mañana, el lunes 21, cerrará la segunda actividad. Por favor, tengan en cuenta las fechas para el desarrollo de las actividades. Recuerden, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver sus inquietudes en la mayor brevedad posible. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a Lady Padilla allí por tu respuesta en el chat. Y nos estaremos encontrando próximamente en la siguiente oportunidad. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz fin de semana y muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades. Feliz noche.